saludo en Jesús, buen pastor para todos. Soy el Padre Víctor Salomón. Una gran alegría compartir por este medio. Y comenzamos en esta semana 22 del ciclo A del tiempo ordinario con el evangelista San Lucas. Hemos terminado pues la meditación de los pasajes evangélicos del Evangelio según San Mateo, y ahora vamos a comenzar con el médico evangelista San Lucas. Y está tomado del capítulo 4, versículos del 16 al 30. Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: Sin duda me diréis aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a la viuda de Serepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, comenzando esta semana y comenzando con el Evangelio según San Lucas, pues la Iglesia nos quiere recordar lo esencial. Lo esencial es que tú y yo estamos llamados a unirnos al misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No va a ser fácil vivir y predicar el Evangelio. Nos vamos a conseguir con obstáculos. A veces esos obstáculos van a estar en los más cercanos a nosotros, en lo que se supondría que deberíamos conseguir más apoyo. Le pasó al Señor Jesús y Él nos da el ejemplo para que no nos sorprenda cuando esto suceda. A mí me gusta mucho este Evangelio, especialmente al final. Fíjense cómo se parece mucho a la Semana Santa. El pueblo que recibe con alegría y gloria es el mismo pueblo que va a llevar a la crucifixión a nuestro Señor Jesucristo, el mismo pueblo que está diciendo: oye, qué bien habla, qué sabiduría el Señor Jesús, el mismo pueblo que después quiere llevarlo para tirarlo por un precipicio en el monte donde fue edificado su pueblo. Imagínense ustedes, qué dolor, ¿verdad? Entonces, tú y yo tenemos que aceptar y vivir conscientes. Eso es lo bonito del Evangelio, de la enseñanza evangélica, que no nos pinta, ¿sabes?, un evangelio endulcorado. No, nos pinta un evangelio real. Vamos a conseguir obstáculos en la vivencia, en la predicación del evangelio, tal como el Señor le sucedió. Pero tenemos, y es la esperanza, lo hermoso del final, siempre contamos que estamos protegidos por Papá Dios. Papá Dios va a conseguir el modo. Miren, estaban a punto de despeñarlo varias veces. Estuvo también Jesús en medio de situaciones que
tenía riesgo de ser asesinado y sin embargo solamente hasta cuando llegó su hora fue que ofreció su vida. Mientras tanto, pues el Señor, Papá Dios, interviene para salvarnos. Igual pasó con los apóstoles, igual ha pasado con los santos de toda la historia y Dios mediante, igual pasará también contigo y conmigo y con todos los hermanos que vengan en el futuro. Solamente hasta que llegue nuestra hora, el momento en que tenemos que pues ofrecer nuestra vida a petición de Papá Dios. Hasta ese momento, Papá Dios siempre nos va a ayudar a seguir nuestro camino, que es el camino de nuestro Señor Jesucristo. Así que esperanza, fe, alegría y confianza en ese Papá Dios que nos ama, en ese Papá Dios que nos protege, en ese Papá Dios que nos anima en medio de los obstáculos, en medio de las dificultades, a seguir caminando, siguiéndolo en el misterio pascual, en su pasión, muerte y resurrección. Que Dios los bendiga abundantemente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y quedamos bajo el manto de Mamita María.